¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial. Pues después del foro Punto de Quiebre este jueves pasado, realmente tuvimos una gran oportunidad de convivir con empresarios desde Sinaloa hasta Hermosillo, Guatabampo, Navojoa, Guaymas, Yavaros, muchas comunidades que realmente pues por lo general no se dan cita aquí en Hermosillo. Se dieron cita. De hecho, mañana vamos a entrevistar a gente de Guatabampo, del capítulo Guatabampo. La macrorregión nos hemos dividido en capítulos, comunidades desde el norte de Sinaloa, en este caso Mochis, Guatabampo, Navojoa, Obregón, Guaymas, Hermosillo. Comunidades que, en este caso, empresarios, profesionistas, académicos, hemos tomado la determinación de tener un modelo que nos ayude a generar una región próspera. ¿Cómo? Pues lo estamos haciendo con un modelo interesante, un modelo de articulación territorial, de estarnos, en este caso, concientizando. El jueves pasado, ahorita a ustedes les voy a presentar un programa especial que van a ser tres programas. O sea, realmente transmitimos las 4 horas que fue el foro, muy interesante. Esperábamos 150 personas, pues nos llegaron 250. O sea, rebasamos todas las expectativas que habíamos tenido. Gracias a Dios, hasta el clima era en el aire libre, en una terraza de Altozano, un lugar bellísimo. Entonces teníamos todo el marco, gracias a Dios, para que aquello fuera realmente algo importante. Los patrocinadores, en este caso, por ejemplo, lo comento, Javier Contreras del Rancho 17 estuvo presente con todos sus ejecutivos y nos decía que forma y fondo el foro cumplió. Forma, porque estaba bonito, no por nada, pero estaba muy bonito el lugar, el ambiente alrededor, torres, estábamos en una torre comercial, una torre residencial enseguida, un lago, en fin, no podíamos quejarnos en cuanto a la ambientación, pero también la gente. La gente estaba realmente en un afán de escuchar, de conectarse unos con otros. Entonces fue un buen momento este 29 de enero para Voz Empresarial en su 19 aniversario, que empieza este año, porque el 18 aniversario era el año pasado, pero acuérdense que el 30 de octubre iba a ser una circunstancia, se pospone, ya pasó y estamos en el 19 aniversario de Voz Empresarial, construyendo una comunidad cada vez más grande, porque antes pues era Hermosillo la comunidad de Voz Empresarial, la tenemos desde Sinaloa hasta aquí. También estaban conectados porque estábamos transmitiendo en vivo Ecuador, Costa Rica, otros países de América Latina que también están deseosos de escuchar el modelo de la macrorregión, una región inteligente y sostenible que estamos trabajando nosotros. ¿Qué es esto? Pues una decisión, una elección personal. Primeramente, formarnos nosotros en tener una formación de alto nivel que nos permita entender el diagnóstico actual, entender, nos dieron un diagnóstico que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes estuvieron platicando? Pues Pablo Won, el maestro Pablo Won, estuvo el doctor Luis Núñez y estuvo Marco Paz. Ahí cada quien, desde la perspectiva de ellos, nos dieron un diagnóstico actual de lo que hay en este nuevo orden mundial, donde pues ahorita ya vieron a Petro ayer sentado ahí a todo dar con Donald Trump, dices tú, un tipo, ¿cómo se llama? Muy que abanderaba y que fueran los Yankees y que no sé qué y que no sé cuánto, pues ahí estaba sentadito. Entonces una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que hago. Y realmente la gente le hacemos caso a los que hacen, no a los que hablan. Por ejemplo, estaba viendo ahorita precisamente hablando de la soberanía, estaba viendo ahorita ya saben, las encuestas del Financiero. Dicen que el 78% de los mexicanos no quiere que Estados Unidos intervenga para combatir la inseguridad. ¿A quién le preguntan estos? Yo no entiendo, ¿eh? Son encuestas. El Financiero era un periódico serio, ¿eh? Se alineó completamente. Se ve que el convenio es bastante jugoso, porque no puede ser que en sus primeras planas, no, es que así la gente, bueno, tenemos, ¿a quién le preguntas? Pues sabrá Dios a quién le preguntas. Efectivamente no queremos ver que algún país venga a resolver y a lavar nuestros trapos sucios. Por supuesto que no. Pero pregúntenle ahorita a Cuba, pregúntenle a Venezuela, cómo la intervención en este caso de Estados Unidos, podría haber sido otro país, los va a liberar de gobiernos tiranos.
México no tiene un gobierno tirano, gracias a Dios. México está muy cerca de Estados Unidos como para permitirse ese lujo, pero de alguna forma hay un poder omnímodo ahorita. El Ejecutivo tiene un poder por encima de todos los anteriores presidentes que este país ha tenido en los últimos 40 años. Entonces, sí tienen mucho poder. El poder, el oficialismo tiene ejecutivo, tiene el Congreso, tiene el Poder Judicial, pues tiene a todos. Y ahorita van por una reforma electoral que es, de por sí el INE ya está cooptado. El INE con la Guadalupe Tadei realmente ha dejado mucho que desear su participación, aunque diga lo contrario. Ahorita puso un administrador en el INE que ha sido acusado y que estaba señalado por la UIF, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues ahí lo tiene ahorita de administrador la Guadalupe Tadei. No me explico esta señora sonorense qué es lo que está pensando y cómo validan estos personajes que están evidenciados por el propio gobierno actual, porque esto fue en el 23. Pero bueno, en fin, son cosas que jamás vamos a entender. Lanza la presidenta, dice, lanzan plan de inversionista por 5.6 billones de pesos en infraestructura, alabado sea Dios, pues qué bueno, de aquí al 2030, no sé, nos entusiasmen, no hace este año, sería hasta el 2030. La energía, México necesita actualizar y modernizar su infraestructura carretera, su infraestructura energética. Con la IA, con los semiconductores, lo que necesitamos es energía limpia y mucha, y es lo que no tenemos. Mejora relación. Aquí, según esto, según este rollo, porque yo digo que es rollo hasta que no se concrete, va a tener una participación la iniciativa privada importante, vamos a ver, ¿no? Porque pues yo puedo decir muchas cosas y hacer otras, que es lo que pasa ahorita. Mejora relación de la IP con el gobierno en el ámbito eléctrico. Vamos a tratar de invitar a Manuel Puebla, que forma parte del capítulo Hermosillo de la macrorregión y que es experto en los temas de energía. Cuando estábamos viendo que, por ejemplo, ahorita, pues se está abriendo teóricamente, vamos a ver la ejecución. La presidenta Sheinbaum sabe precisamente que necesita inversión. A como dé lugar, a gritos, necesita este país inversión, sobre todo en las le va a meter 50,000 millones según esto a 18,000 kilómetros de carretera, pues a ver a qué tanto le alcanza. Yo sí quisiera que le pellizcara más a otras cuestiones. Ahí tienes a una Sedena y Guardia Nacional con cantidades multimillonarias en presupuestos y trenes que se les caen, trenes que se desbocan, trenes que se desvían, en fin, no entendemos. Pues por ejemplo ahorita estaba viendo que en Tulum, fíjense, Tulum es una zona bellísima físicamente, ¿eh? Dios le dio a los mexicanos unas playas como un paraíso, pero están tomadas por narcotráfico. De hecho ellos, ahí la Marina tiene varios, o la Sedena tiene varios, el aeropuerto lo administran ellos, la Sedena, o la Marina, pues para el caso es lo mismo, o quién sabe si sea lo mismo, pero bueno, son militares, y tienen varios, como un grupo de hoteles de 4 estrellas, pues están solos. La otra vez llegaron ahí un convoy de gente extraña, amagando a los turistas, sacándolos del hotel, en fin, qué triste pues que donde supuestamente administra la Sedena, la Marina o quien sea, llegue un grupo de malosos y asuste a los pocos turistas que tiene Tulum, cuando Tulum era la joya, podría decirse, en este caso, del Caribe mexicano y por eso cuando dicen aquí que no entren a controlar a los narcos, pues no queremos ver ¿cómo se llama? Tanques en las calles, no, obviamente no. Lo que queremos es que ojalá la colaboración sea en inteligencia, sea en data estratégica, sean en cuestiones tácticas, sea que sean apoyados precisamente el gobierno mexicano para poder hacer su tarea y sobre todo identificar a toda esa complicidad que se tiene del crimen organizado cooptado al propio gobierno. Vean los municipios, los policías, pues no es porque lo quieran ser, están asustados, amagados. Y eso es cuánto te gusta en el territorio nacional.
30, 40%. Ahorita el aguacate, pues ya se viene con el Super Bowl, pues ya empezaron ahorita a alertar en contra de la extorsión del 5% de los aguacateros, que son cerca, se proyecta 4,000 millones de dólares de exportar de Michoacán o de otras zonas a Estados Unidos, y las extorsiones están a la orden del día, cuando supuestamente ya se aprobó una ley anti-extorsión en todos los sentidos. Pero bueno, parece que no queremos decir que es un gobierno rebasado, pero al menos se dejó extender tan grande a los malosos que ahorita el gobierno, por más buenas intenciones que traigan, pues no le alcanzan las manos, la cabeza, y sobre todo si tiene a gente adentro de los malosos, pues es muy complicado que los gobiernos puedan realmente resolver las cosas. Así que una ayudadita externa no está mal, y no me refiero a que vengan ellos a resolver nuestros problemas, no, sino que haya esa colaboración de inteligencia, de data, que le sirva al gobierno mexicano para poder hacer su tarea, una tarea fallida hasta ahora. Pues vamos a ir a mensajes y vamos a regresar contigo. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. DVD Primera Plana, tu canal. Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo, y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial. Fíjense que ahorita quiero decirles esto. Les vamos a compartir, pues fueron casi 3 horas y media de transmisión en vivo. Ha tenido muy buenas reacciones, se ha compartido. Y le digo, no solamente estuvo aquí en Sonora, en otras partes del país, sino también en América Latina. Y eso es muy importante. Tenemos gente que se está incorporando de otros países a este proyecto de la macrorregión. Ahorita los territorios articulados por inteligencia, por visión compartida, por pensar que de alguna forma tiene que ser proactiva la gente. La gente no tiene que esperar a que el gobierno le tire con línea. Por ejemplo, estaba oyendo ahorita que van a meterle 5.6 billones de pesos a infraestructura. Pues sí, el gobierno lo dice, y el gobierno va a poner su parte, que la iniciativa privada, pues yo creo que en lugar de estar hablando, mejor háganlo, y simple y sencillamente de una manera escueta. Ah, no, salió en todos los periódicos. ¿Por qué salió en todos los periódicos? Porque tenemos muy pocas buenas noticias. Es un escándalo de billones de pesos, que lo que queremos ver son realidades, hechos. ¿Para qué yo quiero estar hable y hable y hable? Y a la hora de los trancazos, que no llegó el recurso, que no me prestaron, que la iniciativa privada no invirtió porque la certeza jurídica no estaba apropiada. O sea, entonces déjense de hablar tanto, es lo que le pedimos a los gobiernos. Que hablen menos y hagan más. Porque pues simple y sencillamente lo que hace que uno crea son los hechos, no lo que me estás diciendo todos los días, de las trincheras en las que estés, en la mañanera o en los eventos, en las giras o la iniciativa. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer cosas. O sea, pero no, en México es pura saliva, mucha saliva, una narrativa que abruma. Nosotros aquí en la macrorregión
¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo cosas. No solamente estamos hablando, no solamente estamos compartiendo una forma de cómo ellos, los tres personajes, Pablo Won, Marco Paz y el doctor Núñez, nos explicaron cómo está el entorno global. El mexicano, el sonorense tiene que saber cómo está y cómo le va a afectar en su vida personal, en su profesión, en su trabajo. Y si no tienes esa información de un contenido que te da elementos para toma de decisiones, pues andas bandeando. Entonces te voy a compartir vamos a hacer 3 programas, les digo yo, porque vale la pena, porque son realmente cátedras, cátedras para que se den inclusive en las universidades, que escuchen los estudiantes. Había estudiantes del ITH, de la UTH, de la Universidad Quino ahí, que escuchen lo que los expertos nos están diciendo y que de alguna forma tenemos que valorar. Son fuentes importantes, fuentes fidedignas, porque estas son gente dedicada a la investigación. Te comparto este momento. Tú vas a ver ahorita cómo empezamos el evento, y en un lugar muy bonito, te insisto, Altozano. Pero lo bonito fue la conexión que se logró entre todos. Llegaron al principio, pues obviamente a las 4 de la tarde, como eso de las 5 ya estaba abarrotado. Ahorita lo que tú vas a ver son escenas desde las 4 de la tarde, que también, sinceramente, imagínate, en una terraza, dije yo va a haber mucho sol. No, Dios nos puso una nube así. No, estuvo genial. Te comparto este primer programa que, insisto, debería ser como una cátedra para los estudiantes y para alguna forma los empresarios que necesitan información valiosa. Bueno, y en lo que vamos, quiero presentar a la creadora de este proyecto, de estos foros que siempre he ido innovando año con año, y siempre me siento eternamente agradecida porque formamos parte, porque siempre estamos juntas viendo qué hacemos, y siempre de donde esté, aquí me llama y aquí estoy siempre. De veras, quiero presentar a la creadora de este proyecto, el corazón detrás de Voz Empresarial, una mujer incansable, apasionada, profundamente comprometida con impulsar a otros a través de la comunicación y el liderazgo. Recibamos con un fuerte aplauso a la CEO y fundadora de Voz Empresarial, la mensajera de la grandeza, la maestra Aurora Retes Yusef. ¡Bravo! Muy buenas tardes, por eso me la traigo. Se fijan, el branding que me hace, impresionante, pero no, es una gran empresaria que conocí como directora de Canacintra hace, ¿cuántos años, Carola? 5 años, o sea, 7, pero bueno, y una empresaria en Sinaloa excelente, una mujer proactiva, pero bueno, gracias a todos. Gracias, Oscar, de verdad, por darte el tiempo. Venía en representación de nuestro alcalde, Antonio Estezara. Muchísimas gracias. Gracias a Gonzalo Rodríguez, al arquitecto Yarza, al doctor Luis Núñez, a Marco Paz. Gracias, doctor Won, Ernesto. Todos los capítulos. A ver, capítulo Guatabampo, alce la mano. Un aplauso al capítulo Guatabampo. Yo soy de allá, estoy muy orgullosa. 5 horas, pues no es fácil. Y se dejaron venir. El capítulo también Obregón, aquí los del capítulo Obregón. Ana, ¿dónde estás, Ana? Acá, Anita, que va a ser nuestra moderadora ahorita del panel. Está también el capítulo Hermosillo, alcen la mano. Hermosillo, ¿dónde está Hermosillo? Ahí están, Hermosillo. Gracias por estar aquí. Y obviamente yo me gusta realmente improvisar, pero creo que no puedo improvisar. Es algo para mí muy serio. Yo lo decía ahorita en la transmisión, en el programa. Voz Empresarial inició este año cumplimos 19 años. Inició en solitario, porque no hay que decirlo, en solitario en el sentido de trabajar siempre perfilando proyectos, alucinando, pero nunca pensé que Dios me mandaría a un grupo de empresarios y empresarias, mujeres, que me permitieran estar acompañado. Es la primera vez que yo no me siento nerviosa ante el evento. De verdad, siempre decía, irá ahí gente, no irá, ya saben, todo el estómago lo trae revuelto. Pues no, yo sabía, y aquí están, dando la cara, en un proyecto que me he enamorado de él. Realmente, hoy celebramos
más que un aniversario. El año pasado iba a ser el 30 de octubre, pasó una situación personal dura. Pero este cuerpo, esta gente, mis amigos, me hicieron que saliera adelante y aquí estamos, gracias a Dios. Celebramos 19 años, lo voy a decir porque ya entramos al 2026, de una construcción, de una visión compartida que nos ha traído hasta este momento crucial, el punto de quiebre. Este nombre se acuñó el año pasado, en marzo, porque veía que las cosas se estaban transformando a una velocidad impresionante y que no iban a ser igual a las que yo conocía y a las que ustedes conocen. Agradezco a todos ustedes, los estudiantes, es muy importante darles su lugar. Aquí están, nos están ayudando en la logística. Creo que deben de vincularse con el sector empresarial. Están estudiantes de la Universidad Quino, de la UTH, del ITH. Gracias, jóvenes, por ayudarnos, porque a fin de cuentas no tenemos una estructura grande, somos pequeños, pues. Somos una micro, pero con un corazón tan grande que si se cae los mato. O sea, esa es la gran diferencia para mí. Hemos encontrado algo extraordinario. Siempre hablamos de que Sonora juega solo. Hay una cultura individualista que no hemos podido superar. Y eso es lo que realmente queremos trabajar ahora en este día. Hemos descubierto que Sonora y el norte de Sinaloa no son territorios aislados. Son territorios que compitiendo entre sí con una macrorregión inteligente y sostenible, con un destino común de prosperidad, porque así lo decidieron las personas, no los gobiernos. Así lo decidieron las personas. Estamos aquí porque Voz Empresarial ha evolucionado de ser una plataforma de denuncia o de cultura empresarial y emprendedora a convertirse en un movimiento de transformación regional. Nos hemos formado en alta dirección no solo para gestionar empresas, sino para ser articuladores regionales. Una figura central que vamos a iniciar, déjenme decirles, ya el 3 de febrero. Los que estamos en el consorcio de la macrorregión nos van a dar precisamente esta especialización de articuladores regionales que va a trabajar Serinova. El doctor Gonzalo Rodríguez nos los va a explicar más claramente. Creadores de hubs de innovación en cada capítulo. Arquitectos de un futuro que aún no existe, pero que estamos construyendo juntos. Este foro tiene un objetivo claro: conectar mentes, talentos, recursos, ideas, para generar las respuestas que nuestra región necesita ante un entorno o un mercado global que ya no acepta lo que veníamos haciendo. La automatización, la internacionalización, la innovación no son opciones futuras, son imperativos del presente. Pero más allá del diagnóstico, hoy nos reunimos para decidir, porque en este momento histórico, no me gusta decir mucho la palabra histórica porque ya saben que todo el mundo la usa, pero bueno, pero en este momento, la pregunta fundamental es: ¿seremos definidos por la complejidad del entorno o definiremos nosotros nuestro destino? Esa es la pregunta que les dejo. La inseguridad, la incertidumbre, los desafíos económicos pueden paralizarnos o pueden convertirse en el combustible de nuestra transformación. Hoy hemos elegido esta comunidad, que aquí se ha dado el tiempo, gracias comunidad, hemos elegido finalmente definirnos, no que nos definan. Les pido que durante estas horas abran su mente, pero sobre todo abran su espíritu creativo. Que escuchen no solo con los oídos, sino con el corazón. Emprendedor que los trajo hasta aquí. Que conecten con ese propósito profundo y que mueve montañas y construye estas regiones prósperas que ya las tenemos en la mente y en el corazón. Si tienes dudas del futuro, créalo, nos han dicho en la macrorregión. Eso estamos haciendo ahorita. Este es un momento único de generar conciencia, de reconocer que la mediocridad es cómoda, pero la trascendencia requiere valentía, que es más fácil quejarse que construir, que el individualismo es tentador, pues claro, solito a gusto. Pero la colaboración regional es la única vía hacia la competitividad global. Hoy sembraremos juntos una inquietud poderosa. ¿Qué es mejor decidirnos
elegir nuestro camino, definirnos como región innovadora y próspera antes que permitir que las circunstancias anulen nuestra iniciativa personal y colectiva. Agradezco profundamente su tiempo, el más valioso de sus recursos. Su presencia aquí es un acto de fe en que podemos crear nuevas formas de hacer las cosas, formas más inteligentes, más sostenibles, más humanas, formas que nos permitan no solo sobrevivir como lo estamos haciendo ahorita, volteen hacia sus lados, sino prosperar y dejar un legado de esperanza para las próximas generaciones. Empecemos este viaje transformador. Bienvenidos al futuro que vamos a construir juntos, a los que les haga clic aquí y aquí. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, iré nombrando a las diferentes personalidades, pero hay que seguir nuestra agenda del día. Iniciamos con nuestro contenido de valor. Y hoy empieza nuestro panel. ¿Quién domina el tablero global? Para moderar este panel y presentar a sus invitados, damos la bienvenida a la directora comercial de Cerinova, Centro de Innovación Regional, a la maestra Ana Patricia Rodríguez García. Bienvenida. Pues muchas gracias a todos por tenernos, por abrirnos las puertas. Siempre es un placer estar en Hermosillo y también siempre un reto. Creo que es una plaza distinta a la nuestra, a pesar de que somos vecinos, sabemos que cada una tiene lo suyo y es muy grato siempre visitarlos. Mientras estamos aquí reunidos, el tablero económico global está siendo reordenado. Creo que todos nos hemos dado cuenta estas últimas semanas, inicios de año, que ya no es una idea, es un hecho. Estados Unidos está invirtiendo $65 mil millones en fábricas de semiconductores en Arizona. No es coincidencia, es una maniobra política para reducir la dependencia de Taiwán y contener a China. La disputa entre estas dos potencias ha provocado un punto de quiebre en el orden mundial, obligando a regiones como Sonora a tomar decisiones que definirán los próximos 30 años. La pregunta no es si Sonora participará en este nuevo juego. La pregunta es si seremos jugadores o seremos fichas. Durante los próximos 40 minutos, 3 de las mentes más brillantes de nuestra región van a ayudarnos a trazar el rumbo para convertirnos en jugadores clave de este nuevo tablero global. Como primer jugador invitado muy especial, el doctor Pablo Wong González, que tienen una gran trayectoria, pero yo solo voy a mencionar brevemente y cuál va a ser su rol en este panel. Es investigador del CIAD, consultor para CEPAL y programas de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional y experto en geopolítica económica. Pablo está aquí porque nadie conoce mejor las fuerzas globales que están redibujando el mapa económico y cómo Sonora puede aprovecharlo. Bueno, nuestro segundo gran jugador, el doctor Luis Núñez Noriega, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Norteamérica, unos atrevidos en este nuevo tablero, líderes y economista especializado en formación de capital humano. Luis nos va a mostrar con qué jugamos, las capacidades reales que tiene nuestra región para competir en la industria de semiconductores. Y por último, pero no menos importante, el maestro Marco Antonio Paz Peláez, consultor estratégico y exdirector de Infotec y director de Relaciones Institucionales del Grupo Cobal. Marco ha trabajado con gobiernos y empresas en innovación y políticas públicas. Él nos dirá cómo ejecutar la estrategia para convertirnos en jugadores clave. Pues muy bien, empezamos con el doctor Pablo Wong, que nos va a platicar de manera inicial este rol que está tomando la región, que está tomando el mundo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, hay poco tiempo, pero aquí la idea es ver de qué se trata este punto de quiebre y dónde está Sonora. Estamos en tiempos de gran incertidumbre y complejidad, pero no es que esto sea novedoso. El mundo ha pasado por etapas de ese tipo. Tal vez lo novedoso ahora es que hay unas crisis que no solo se están dando de manera simultánea, sino que además están interconectadas. De hecho,
instituciones de Naciones Unidas hablan de la llamada crisis de la triple C, que tiene que ver con COVID, tiene que ver con cambio climático y tiene que ver con conflicto, las guerras en Ucrania, Rusia, etc. Yo a eso agregaría una cuarta, y por ponerle un nombre yo le llamaría caos por la parte económica, que es la que más estamos resintiendo actualmente, cuando menos la más visible. ¿Y cómo se ha manifestado? Bueno, proteccionismo, nacionalismo, disrupción de cadenas globales productivas. Y se nota en un uso, sobre todo por quien está sentado en la oficina oval del vecino país del norte, un uso no ortodoxo de la geopolítica y la geoeconomía, lo cual ha causado disrupción, ¿no? Sobre todo en la parte de comercio. Uno de los elementos que ha profundizado esta situación es la guerra comercial Estados Unidos-China, y ha establecido una estrategia, digamos, de distanciamiento para dejar de depender de las importaciones de ese país. Y por otro lado, las empresas también han estado jugando un rol de lo que ellos llaman el risking, tratando de evitar esos riesgos. Bueno, a nivel de países y de política ya se habla también de la famosa doctrina Down Row, a través, tratando de emular aquella doctrina que de hace siglos, ¿no? de la división de trabajo, etcétera. El asunto es que pareciera que estamos volviendo siglos atrás en el imperialismo y sobre todo el mercantilismo como una estrategia económica del presidente. A nivel de países, bueno, lo que quiero decir es que sí, entonces estamos en un punto de quiebre. Pero lo que hay que considerar, según mi opinión, es que sí están llegando y van a aparecer nuevas fichas. Las fichas se van a acomodar diferente y se están moviendo diferente, pero desde mi punto de vista, en los próximos años todavía el tablero será global. Esto que estamos viendo de la deslocalización, de risking, etcétera, no significa deglobalización, ese es mi punto de vista, y eso tiene que ser tomado en cuenta por empresas, gobiernos, académicos, para el análisis y las estrategias. ¿Y qué tiene que ver esto con Sonora? Bueno, pues a nivel de países, como ya se dijo en la introducción, Estados Unidos ha desplegado una política para depender y recuperar el poder, el control de los semiconductores, y para ello ha desplegado una política de subsidio a empresas y es importante por la ubicación que tiene Sonora, porque gran parte de esos recursos que está destinando Estados Unidos van hacia Arizona. Por la conexión que Sonora ha tenido con Arizona, ya conocemos que hay una alta interdependencia, integración en varios sectores. Es importante entonces este anuncio, sobre todo Estados Unidos con la ley de chips y ciencia en el 2022, ha traído, no solo por esa inversión que está haciendo, sino que ha traído otras inversiones de empresas de varios países. En este sentido, hay una oportunidad en lo que se espera se cree un corredor transfronterizo de semiconductores en la región Sonora-Arizona, y aprovechando esa relación entre ambos estados y usando el concepto de complementariedad inteligente, sería posible aprovechar esa oportunidad. Esa oportunidad tendría como base un elemento en Sonora con el plan Sonora de Energías Sostenibles, que digamos tiene elementos para apoyar esa posibilidad con la electromovilidad, la modernización del puerto de Guaymas, logística, energía solar y la producción de litio. Aquí se abre una ventana de oportunidad. Por un lado, incrementaría la integración con Arizona en sectores estratégicos de alta tecnología y de innovación, y por otro lado, incrementaría valor agregado a recursos naturales que se están poniendo a disposición. Esto llevaría a una competitividad auténtica, sostenible en el largo plazo, y se evitaría depender de explotación simple de recursos naturales y lo que algunos llaman la reprimarización de la economía, ¿no? Pero es necesario para esto incorporar innovación a las materias primas, incrementar el valor agregado, la productividad, y por lo tanto tener empleos mejor remunerados, en ese sentido, calificación de mano de obra. Para terminar, por el tiempo, esto no se da por casualidad.
tendría que ser una estrategia que requiere acción concertada entre distintos actores gubernamentales, empresariales, académicos, con una visión multinivel, transfronteriza, y sobre todo articular políticas y actores, y sobre todo también incrementar todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Doctor Luis, ¿cómo ve el tema del talento? En la parte, vemos el nodo central, más allá de la infraestructura, si no tenemos talento, ¿qué estamos haciendo en eso? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Agradezco mucho a Aurora Rete la consideración y, por supuesto, compartir el panel con buenos amigos, como Pablo, Marcos, entre tantos amigos empresarios, académicos, sector gobierno. Es un verdadero privilegio poder compartir un poco la experiencia y los conocimientos que me ha tocado pues, investigar en los últimos años, particularmente metido en el tema de nearshoring, el tema de inteligencia artificial, trabajar para entender todo el tema de los minerales estratégicos de nuestro país en mi libro de la economía minera de México, y un libro que está a punto de salir en 2 semanas más, se llama La geopolítica de los semiconductores, un nuevo orden global, lo pongo entre signos de interrogación. En todos estos libros me pongo a analizar qué está sucediendo en el mundo de cada uno de esos aspectos tan relevantes y que están redefiniendo la economía en nuestro planeta. Y creo que al final de la segunda década del presente siglo, todos despertamos a un nuevo amanecer. Empezamos a enfrentar una pandemia que generó millones de muertes en el mundo. Millones de empresas también tuvieron que cerrar sus puertas y muchas de ellas no pudieron volver a abrir. Millones de trabajadores se quedaron sin empleo. Es decir, se generó una situación muy catastrófica para la economía global. Después de eso, una serie de eventos que vienen a dar una sacudida al orden, el statu quo, como se le llama, con la guerra de Rusia en Ucrania en el 2022, con una serie de enfrentamientos bélicos entre diferentes países, pero también eventos que vienen de alguna u otra manera a matizar una nueva forma de ver el mundo moderno. La llegada del presidente de Estados Unidos creo que vino a plantear un esquema que nos lleva a pensar que la globalización se está analizando de manera diferente, se está buscando un nuevo esquema nacionalista por parte de Estados Unidos, que tiene que ver justamente con esto que sucedió con la pandemia, que es qué pasó con los semiconductores durante la pandemia. Los semiconductores es pequeñito aparatito, casi que cabe en más chico que una uña, tiene un componente fundamental y es justamente el espíritu de lo que está redefiniendo el mundo moderno. ¿Por qué? Porque resulta que durante la pandemia nos dimos cuenta que ese aparatito dejó de fluir en el mundo y se detuvieron todas las líneas de producción de las empresas tecnológicas modernas. Todas las empresas dejaron de producir vehículos, aviones, computadoras, teléfonos, de todo tipo de aparatos. Nos dimos cuenta que el mundo moderno depende de los semiconductores. También nos dimos cuenta de algo, que la producción de semiconductores se había concentrado tanto por un proyecto que en su momento se llamó offshoring, que salieron las empresas norteamericanas a buscar en dónde producir más baratos, porque la mano de obra era muy barata, porque había menos restricciones ambientales y por otra serie de razones, y se dieron cuenta que estaba concentrada en países asiáticos, muchos de ellos, ¿sí? El mercado lo seguía conservando Estados Unidos, la mitad del mercado de semiconductores lo sigue conservando Estados Unidos, y el diseño compartido entre algunos países asiáticos y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se da cuenta de esa vulnerabilidad y promueve una iniciativa para volver a traer esas empresas hacia Estados Unidos con la iniciativa nearshoring, que es la ley de ciencia y chips. Lo que se busca es justamente atraer empresas para volver a tener control de la producción. ¿A qué voy con todo esto? Cuando empezamos nosotros a hacer los trabajos de investigación sobre el nearshoring, ¿qué implica que las empresas se regresen a Estados Unidos? Empezamos a darnos cuenta de un fenómeno muy interesante. Las empresas que andan buscando acercarse a sus
empresas matrices, las que están llegando a Arizona, como TSMC, como Intel, Samsung, entre otras, andan acercándose como proveedoras a México y a otros países, pero curiosamente lo que menos les interesa en estos momentos es una nave industrial y un parque industrial. No andan buscando ya, no es una prioridad, andan buscando talento. ¿Por qué? Porque resulta que los semiconductores, ¿sí?, empezaron a evolucionar a un nivel tan rápido y a generar una serie de requerimientos de capital humano muy altos, muy elevados, ¿sí? Y los países asiáticos empezaron justamente a generar esa fuerza crítica tan importante. Ya no se producen los semiconductores con prácticamente mano de obra, sino con inteligencia, con capacidades técnicas, con capacidades de ingeniería. Y eso viene a replantearnos nuestro modelo de atracción de inversiones para nuestro país. Necesitamos entender esa lógica de los semiconductores, esa nueva lógica del nearshoring, de la inteligencia artificial, de la geopolítica de los semiconductores para poder promover las políticas públicas adecuadas, correctas para el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. El talento se vuelve fundamental. ¿Qué tipo de talento? Técnicos superiores, bien especializados, que entiendan que los procesos modernos son más complejos, que entiendan el inglés y que puedan leer manuales en inglés. El inglés se convirtió en el idioma universal, no solo para los técnicos, sino también para los ingenieros y para los ejecutivos de las empresas. Es decir, el inglés es fundamental, pero también los conocimientos y las metodologías de enseñanza y de aprendizaje, como el modelo de educación dual. Resulta que estamos descubriendo que el modelo de educación dual no son solamente prácticas en alguna empresa, es mucho más complejo que eso. Es un modelo que desde la misma empresa se promueve la capacitación de los trabajadores en centros interindustriales, en la propia empresa y también con un componente de preparación académica. Es decir, el talento se convierte hoy por hoy en el principal concepto, que es lo que nos permite reestructurarnos para promover políticas de atracción de inversiones adecuadas al mundo moderno. Me voy a quedar hasta aquí, seguramente va a haber algunas inquietudes, algunas preguntas por el tiempo, pero agradezco mucho la oportunidad de poder reflexionar sobre estos temas tan importantes. Entonces ya más o menos estamos viendo cuáles son las fuerzas globales, cuál es el diferenciador realmente, ya no la infraestructura, el talento. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo ejecutamos esta estrategia? Digamos, a mí me toca tratar de bajar el balón. ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos platicado y dónde están las oportunidades que nos corresponden y cómo las podemos aprovechar? Lo primero que tenemos que entender es que las oportunidades no se ganan con discursos. Es una mala noticia para los políticos, pero es una terrible realidad que todos los días nos enfrentamos. Se gana con ejecución. Es una capacidad que cada día está haciendo más la diferencia. Sin capacidad productiva, pero también sin capacidad urbana, que es una nueva, elemento que hay que incorporar en análisis, ni la relocalización, ni las nuevas oportunidades de crecimiento nos darán el éxito que estamos esperando. Hoy Sonora no compite con China, con Taiwán solamente. Ahora compite básicamente con Nuevo León, con Coahuila, con Chihuahua, con el propio Arizona. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y el capital no espera. El capital es dinámico, en movimiento, volátil. Hoy sigue reglas claras, energía confiable, agua garantizada y proveedores listos. Hay muchos espacios que ya están preparados para aprovecharla. A nosotros todavía nos quedan brechas importantes que resolver. La ventana real que tenemos es de 3 a 5 años, no más. Y, digamos, ya empezó a contar. Después, la inversión se va a otros lugares y es muy difícil volverla a cambiar y ganar. Hoy no solamente competimos con fábricas, con parques industriales, también competimos con la capacidad como ciudad.
Es importante entender que hay todo un fenómeno humano a través de estos temas de competitividad. Son seres humanos que esperan tener no solamente la oportunidad de un empleo, quieren calidad de vida, quieren tener buenas casas, buen medio ambiente, quieren tener agua en sus casas, quieren tener buen transporte público. Y ahí pues son temas que nos faltan. Nomás veamos el caso de Hermosillo. Curiosamente, Hermosillo está en el top del 1% de los municipios más ricos de México. Sin embargo, tenemos un problema muy fuerte de desaceleración desde 2010. Recientemente vino Harvard, el doctor Ricardo Hausman, a hacer un estudio que nomás vino a confirmar lo que muchos sospechaban. Hermosillo está estancado y necesita una cirugía mayor que aplicar en muy corto plazo. Si no resolvemos las limitaciones en vivienda, en transporte, en agua, no va a llegar la inversión, y por más discursos que hagamos y por más invitaciones que hagamos a diferentes empresas y consorcios. Y si llega, se irá muy rápido porque no les gusta batallar. La oportunidad es real, pero la ciudad tiene que cambiar para poderla absorber. Ricardo Hausman decía, la demanda laboral la empujan las exportaciones de la ciudad y hay muchas oportunidades, pero la oferta laboral la define qué tan atractivo es vivir y trabajar aquí. Y ahí tenemos muchos temas todavía pendientes, no solamente Hermosillo, las principales ciudades de nuestro estado y yo diría a nivel nacional. Ahora, tratando de aterrizar este balón que me pusieron, ¿dónde está el verdadero cuello de botella? Insisto, está en la oferta urbana, que en el caso de Hermosillo es bastante rígida, y trato de utilizar estas conclusiones y elementos de este valioso estudio que hizo la Universidad de Harvard y entregó recientemente. Entre 2019 y 2024, la ciudad muestra una gran contracción de la oferta relativa de trabajo. Subieron los salarios, pero no crece el empleo ni la población al mismo tiempo. Tenemos un problema fuerte de costos adicionales en materia de recursos humanos, aun que no están en el nivel de preparación que necesitamos. Pues muy bien bajado el balón, muchas cosas por hacer. Sin embargo, tengo una pregunta que será para los tres. Hemos escuchado las tres perspectivas, la geopolítica, el talento y la ejecución. Si tuviera que priorizar una sola acción, bueno, sabemos que hay muchas y se mencionan muchas, para que Sonora capture la oportunidad del corredor, y hablemos que se habló no solo de los semiconductores como tal, sino las cuestiones alrededor de ello, ¿cuál sería? Bueno, yo quisiera intervenir hablando de una experiencia que me tocó cuando estaba en maestría en la Universidad de Arizona. Me tocó acompañar a uno de mis maestros a reuniones diversas en el Congreso, en el Senado estatal, se llama el Senado estatal, donde enfatizaba mucho la necesidad de la planeación con visión de largo plazo. Es un tema estratégico para él y era muy respetado, y lo invitaban mucho a hablar sobre ese tema, el doctor Vernon Smith. Y hablaba él de la necesidad que había de asegurar, ¿sí?, inversiones. Se discutían en ese tiempo, los congresistas estatales, pues la necesidad de ampliar las carreteras, de hacer para que fluyan más los vehículos, una serie de obras de infraestructura, el Central Arizona Project, que consistía en traer agua en cantidad suficiente del río Colorado hacia ciudades como Tucson y Phoenix, etcétera. Y él decía, hay que apostarle, hay que invertirle a la innovación, hay que invertirle a los jóvenes, a la educación, al talento. Y desde entonces, y logró de alguna manera permear en que los congresistas dispusieran de recursos importantes para que las universidades públicas, Arizona State University, U of A, invirtieran justamente recursos importantes en temas que en aquel tiempo no se imaginaba uno que iban a ser tan relevantes, como la microelectrónica, temas de innovación en general.
¿Y quién iba a decir que 20 tantos años después, ¿sí?, Arizona State University iba a ser reconocido justamente como el epicentro del talento a nivel global, porque tenía la masa crítica, las mentes más brillantes en temas de micro, nanoelectrónica, semiconductores, innovación, una serie de capacidades impresionantes que fueron determinantes para que las inversiones dentro del esquema de nearshoring decidieran venirse a Arizona, venirse a Phoenix. Entonces, hay que entender ese tipo de situaciones, hay que entender hasta dónde el talento ya se convirtió en un aspecto central, ¿sí?, para que las empresas volteen a ver, ¿sí?, las regiones ya no como espacios físicos, como infraestructura física, como parques industriales, como naves preciosas, muy bonitas, sino las capacidades que tenemos en nuestras instituciones educativas para generar, ¿sí?, talento. Bueno, aprovechando este comentario y tratando de ligar con la pregunta, entender de que este tipo de problemas, oportunidades no se hacen de la noche a la mañana, son de largo plazo. Sobre todo cuando hablamos de semiconductores, requiere diseño, fabricación, talento, la regulación. Tú conoces mucho de regulación, eso lleva años. Entonces, hay que pensarlo de mediano y largo plazo, los procesos, pero por supuesto que hay que entender cuál es el primer paso, qué se requiere inmediato, es una temporalidad. Y con esto, la pregunta de qué hay que darle, con cuál nos quedaríamos de la prioridad de geopolítica, talento y las acciones. Yo no le doy prioridad, yo diría, es imposible fraccionar la realidad. La podemos fraccionar para términos analíticos, pero precisamente ese ha sido uno de los errores, de que queremos a veces dividir y solo trabajamos en un punto. Yo diría, tenemos que considerar los tres, porque tenemos que entender cuál es la geopolítica, cuáles son las políticas de los gobiernos, cuáles son las estrategias de las empresas para moverse, si deciden el nearshoring o el reshoring o el friendshoring. Tenemos que entender esa lógica del capital y cómo se mueven los países también. Pero obviamente que en ese contexto, si no conocemos ese contexto, no vamos a saber qué talento vamos a requerir. Y entonces es una cadena. Yo no diría que tiene que tener prioridad, pero sí, conociendo los tres, ahí sí hay énfasis. ¿Cuál de ellos primero? ¿Cuál habría que abordar con mayor profundidad? Pero es imposible seccionarlo. Ahora, finalmente, lo de ASU, Arizona State University, ahí se nota cuando hablo de largo plazo y la visión. El presidente Crow, iba a decir Michael Crow, pero no, Russell Crowe, ¿no? Este es Michael Crow. El presidente Crow y sacó un libro, ¿no?, donde plasmó su ideología y su visión de la nueva universidad, y así la llamó, la universidad del futuro, en base a esto de las nuevas tecnologías, la innovación, el talento, hacia futuro. Y creo que ese ha sido gran parte del éxito de Arizona State University. Si bien es cierto que es todo un acierto el plan Sonora, energías renovables, y estamos avanzando, y creo que se está logrando captar la atención nacional, también es cierto que las ciudades están tomando un nuevo protagonismo. En ese sentido, creo que en la figura del alcalde de Hermosillo hemos tenido a alguien que entiende la importancia no solamente de promover la innovación, sino ir tras las oportunidades. Después de mucho tiempo de que la ciudad no tenía una área de desarrollo económico, hoy tenemos la Agencia para el Desarrollo Económico en manos de un joven talentoso y comprometido, que es nuestro amigo Oscar Gastelum, que después de muchos años, después de estar rehuyendo a esa responsabilidad, han iniciado la participación en los eventos con Arizonda, donde se discute cuáles son las oportunidades y cómo aprovecharlas. Me parece que podemos aprovechar no solamente el esfuerzo que se está haciendo en mejora regulatoria, que ahí va caminando, ese sí es un elefante reumático y complicado porque atraviesa todos los intereses de gobierno. Pero también, Oscar, con tu liderazgo podemos hacer un plan inmediato y urgente para conectar las necesidades inmediatas que tiene la industria de Arizona con las capacidades de nuestras MIPYMES y poder acelerar su certificación
y conectarlas, que empiece ya a trabajarse esa red de colaboración. Aquí ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Este asunto de la macrorregión hoy tiene una nueva dimensión. Se puede convertir en la alianza estratégica más poderosa para ambos países, pero tenemos que ponernos las pilas, trabajar en lo de mediano y largo plazo, que es el talento, que es la inversión en investigación y desarrollo, pero tenemos que trabajar en el hoy, que son las MIPYMES, que tienen capacidad flexible de adaptarse a las necesidades de sus clientes. Entonces, en este punto de la acción, y ya lo mencionaba el maestro Marco, para los empresarios en esta sala, ya se mencionaron algunas cuestiones. Si alguien tiene alguna pyme que quiere posicionarla como proveedor del ecosistema de semiconductores, ¿cuál es ese primer paso concreto que debería dar mañana? En un tema tan complejo y sabiendo que el tema de largo plazo nos cuesta. Voy a hablar en calidad de delegado de Economía, que nos tocaba apoyar a las MIPYMES en el estado de Sonora, y había una cantidad de recursos impresionantes precisamente para lograr que una MIPYME pudiera transitar de un esquema muy básico de producción o de servicios a un proceso de integración a través de financiamientos baratos, suficientes, oportunos, a través de capacitación, de entrenamiento, de recursos para equipamiento, de una serie de prerrogativas y de acercarle los recursos para que pudieran fortalecer su empresa y pudieran entonces pensar en integrarse a otros sectores. Sin embargo, tenemos una triste realidad. No tenemos recursos, no tenemos apoyos y tenemos una gran necesidad. Yo haría dos cosas inmediatas. Primero, un mapa que diga exactamente qué necesita Arizona en su industria y que no puede resolver y qué de ello nosotros podemos proveerles y cruzarlo con las MIPYMES que lo puedan hacer y apoyarlas a como dé lugar y con lo que se tenga para una certificación acelerada y puedan empezar en el muy corto plazo a ser proveedores. Mientras llega la caballería, mientras llega la educación, el talento preparado, que ahí estamos trabajando lento, pero ahí venimos. Ahorita tenemos que aprovechar la oportunidad ya. ¿Con qué? Con lo que tenemos. No tenemos más. Y el futuro se crea todos los días y tenemos que empezar ya. Bueno, de forma muy sumaria, en tono con lo que comenta Luis y Marco, creo que en nuestro país y en muchos países de América Latina y otros continentes hay una gran mortandad de las pymes o las MIPYMES. Y eso se debe a muchas razones: financiamiento, falta de conocimiento. Entonces, si alguna está interesada en entrarle a este tema de semiconductores, pues primero, de nuevo, siguiendo el esquema, tiene que conocer el ecosistema donde va a entrar. Y eso tiene que entender cómo se mueve la industria. El hecho de que sea una MIPYME no significa que no pueda tener una visión estratégica, debe de tener ese conocimiento. Y una vez que conozca dónde va a entrar, pues hay que estudiar las políticas que hay en el país, los apoyos que pueda haber, y a partir de eso ver qué tipo de infraestructura, equipamiento, talento requiere y hacer un plan de acción inmediato, pero pensando también en que puede ser un proceso más largo. Voy a complementar la reflexión de Pablo, se me hace muy interesante, porque efectivamente en el tema de nearshoring y particularmente de semiconductores, necesitamos entender esa lógica. ¿Qué hay atrás de los semiconductores? ¿Qué hay? El propio gobierno de Estados Unidos ya nos mandó una señal. El año antepasado nos mandó una señal diciendo, a ver, me interesa México como socio en tema de semiconductores, con el tema de nearshoring, y te necesito en ATP, ensamble, pruebas y empaque de semiconductores. ¿Por qué? Porque ahí justamente donde consideran ellos que el tipo de talentos y el tipo de que se ha desarrollado en México, de capacidades, puede muy bien dirigirse hacia esos esfuerzos de manera muy específica, ¿sí? No es casualidad que después de hacer ese anuncio, el gobierno norteamericano se haya tocado las puertas a una empresa como Foxconn, ¿sí? Toca las puertas en Jalisco, inmediatamente empiezan a construir una planta de 10,000 trabajadores justamente para esos aspectos. Y están tocando la puerta de Sonora, y he visto en noticias que Foxconn está tocando las puertas para abrir una planta también aquí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, semiconductor, hay que entender la lógica que es un semiconductor.
creemos que es algo muy complejo y sí hay semiconductores sumamente complejos de 2 nanos que son para la inteligencia artificial impresionantes, pero también hay semiconductores que solamente hacen una función. En un direccional de un carro solamente sirve para hacer clic, 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 y eso lo podemos construir en México con cantidades industriales, con micro y pequeñas, medianas empresas. Hay empresas mexicanas que están construyendo semiconductores muy básicos y están proveyendo ya algunos sectores estratégicos como el sector automotriz. Ese tipo de conocimiento, cuando lo entendemos, cuando lo lleguemos a entender, vamos entonces a promover políticas para identificar qué tipo de semiconductores sí podemos hacer con lo que tenemos disponible y empezar a apoyar ese tipo de emprendimientos. Entonces vamos a estar en oportunidades de podernos convertir justamente en beneficiarios del nearshoring con ese tipo de empresas. Cerramos aquí la plática porque está muy interesante, pero ya estamos en hora. Y como saben, pues este es un tema apasionante. Creo que todos nuestros panelistas lo dejaron claro, profundo, que implica pensar en el largo plazo y actuar en el corto plazo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ellos y los invitamos al networking para que ahí les hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Pues es un tratado, es todo un tratado lo que nos dieron estas 3 grandes mentes fuertes, comprometidas, yo diría brillantes, O sea, así que aquí los que dicen que no tienen qué hacer para el 2026, pues aquí está una ruta. Te explicaron claramente en dónde las MIPYMES podemos participar. Pero se nos acabó el tiempo. Mañana vamos a platicar con el capítulo Guatabampo porque la macrorregión está imparable. Ellos empiezan el viernes con una reunión importantísima en ese municipio que sinceramente había estado muy abandonado. Pero hay gente que se propuso cambiarle el rostro y le da la cara con cosas muy concretas, con proyectos muy concretos. Mañana platicarán de esto estos empresarios y estos académicos que se dieron la oportunidad de darle otra opción, otro rostro económico a Guatabampo. Nos vemos mañana, primero Dios.